Tenemos en línea a Angélica Escayola, nuestra querida amiga y compañera. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí terminando un año fructífero, de mucho laburo, por suerte, y tratando de que el ciclo 2012 sea el candil con sintonía fina. Esto Sí, sería. pero parece que ya empezamos con la sintonía Sí. fina porque Perdón, no estamos... los oigo muy bien. No, decíamos que Parece que ya empezamos con la sintonía fina porque, bueno, tenemos el problema de la Presi, tenemos el problema de la legislatura en Santa Cruz, tenemos en estos momentos, no sé si te has enterado, hay incidentes afuera con los empleados públicos, una ley de emergencia que subiría la edad de jubilación a los empleados públicos, cosa que ha derivado en represión y ha impedido que la Presi, que tenía previsto viajar a las 17, pueda salir. Eh, ¿Escuchaste? Sí, estoy escuchando. En realidad, la verdad que nosotros te habíamos llamado por otro asunto. Queremos, al interior del pensamiento nacional y popular, del campo nacional y popular, se ha producido un debate que a mí me parece interesantísimo respecto de la sanción y promulgación de la llamada ley antiterrorista. Ajá. Hemos escuchado voces a favor, voces en contra, voces de empate, y queremos, vos sos un referente, no es para nosotros por lo menos, y queremos escuchar tu opinión al respecto. Ah, caray, semejante piropo Ay, bueno, de fin de año. hágase Muy cargo, merecido, hágase muy cargo. merecido. Bueno, la verdad es que yo he estado hablando de estas cuestiones antes de saberse la enfermedad de Cristina, ¿no? Sí, Que más allá de la tranquilidad que llevan los médicos en relación a la curación de todo esto, yo creo que ahí sí que nos agarró terror a todos, hablando de ley antiterrorista. Sí, por lo menos un rato, ¿no? Por lo menos un rato, Sí. nos sacudió, Sí. nos sacudió de golpe la noticia, ¿no? Con lo cual creo que en mayor medida debe hacerse una lectura política de esto. Lectura política que tiene que ver de alguna manera con el texto mismo de la ley, pero también de algo que particularmente denunció Zaffaroni, que es la extorsión. Que es la extorsión, lo cual nos llevó políticamente a la lectura de por qué teníamos que aceptar la extorsión. Digo esto de la exigencia del Gafi, que no puede desvincularse de la lectura de la ley, con lo cual vuelvo a insistir, yo he seguido como todos el debate, me pareció que hubo exageraciones, me pareció que hubo lecturas jurídicas en términos sobre todo de la palabra terrorismo, ¿no? Bueno, ahí... Horacio González Sí. hizo hincapié en eso. Qué necesidad había de usar la palabra terrorismo, pero luego después Zaffaroni contestó unas cosas muy interesantes, porque no abrió juicio sobre el gobierno. Dijo, yo no estoy en condiciones, Zaffaroni lo dijo, yo no estoy en condiciones en saber por qué el gobierno ha mandado esta ley. Ley que, por cierto, tiene esa cláusula salvaguarda en la que parece que nadie cree y que, medido en términos del alcance de la ley, debería no preocuparnos en cuanto a su alcance, porque si algún juez, que son los que aplican las leyes, se le ocurriera con esta absolutamente desdibujada cuestión del terrorismo, que es lo peor, obviamente, de la ley, ¿no? ¿Cómo entendemos quién es terrorista cuando comete cualquier delito? Y se le ocurriera este agravamiento de penas, evidentemente no se podría, según el texto de la misma ley, aplicar cuando se está ejerciendo un derecho constitucional
la ley dice un derecho humano y social, o social. Ujú. O sea, que si nos atenemos al texto de la ley, evidentemente que era con nuestra historia, para despertar preocupaciones, sospechas y críticas. Pero nosotros, al menos todos nosotros, ¿no?, quienes militamos políticamente, yo creo que sí debiéramos hacernos la pregunta esta de que por qué se tuvo que aceptar la extorsión. Ujú. Y hay cosas que se explican y hay cosas que no se explican, digo, en términos expresos, en términos claros de discurso. En realidad no hemos recibido una explicación, mucho menos de la presidenta. Exacto. Pero también yo creo que en el entorno de la cuestión política, yo no he visto sensatamente que nadie pensara que durante el gobierno de Cristina, o de un gobierno como el de Cristina, para ser optimistas, Claro. esto pudiera aplicarse, y que si algún juez por ahí se le ocurriera, esto también lo saco de Zaffaroni, para eso está la corte que tenemos, Ujú. ¿sí?, para terminar con estas cuestiones. Esto lo hemos visto con el amparo loco acá de la ley de medios y con una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Angélica, hay un ingrediente más. No te oigo bien, Julio. Digo que ¿ahora sí mejor? Sí. Para mí también lo más sensato que yo he leído y escuchado es lo de Zaffaroni. Pero antes de Zaffaroni, Mempo Giardinelli publicó en página 12, sumándose a las preocupaciones... Hola, sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sumándose a las preocupaciones, Mempo decía que uno de los errores que él veía y que notaba es que el apresuramiento en mandar la ley casi sin comunicarle esto que vos decías a la sociedad, la posibilidad no sé si discutirla como se discutió la ley de medios, digamos, que tiene otro alcance, pero esto por un lado, y por otro lado, esto que también decías, vos hacías referencia a los dichos de Horacio González. Yo agrego el tema de resignificar algunos conceptos, como el de terrorismo en este contexto, y como el de seguridad o inseguridad, porque se lo hemos regalado a la derecha durante todos estos años, ¿no? Y la derecha lo ha usado, y vaya si lo ha usado. Bueno, pero es que ahí a lo mejor es cierto que nosotros estamos viviendo una etapa nueva donde se exigiría esto de resignificar, como decís vos. O sea, en realidad esta ley nos obliga a pensar por qué un gobierno como el que tenemos, a mí me decían, esto no lo sé, que el resto de los gobiernos de América Latina también, por lo menos los que necesitan acceder a los mercados financieros, han debido hacer este tipo de leyes, que efectivamente para nada se condice con otras leyes, es casi como si hubiera querido pasar desapercibida, digamos, en un paquete de leyes muy elogiables, no hay ninguna duda, ¿no? Sí. Y que no tienen ni comparación con esto. Yo creo que la palabra terrorismo, y eso es lo que ha sacudido básicamente a los organismos de derechos humanos, nos trae a la memoria el terrorismo de Estado. Obviamente. Y la calificación de subversivos para que te aplasten como cucarachas, para que no te consideren personas, digamos. Sí, exacto, sí. Pero también es cierto que quizá todavía nosotros estemos marcados por esa etapa y no advirtamos con qué palabras se está denominando un terrorismo que existe y que tiene una cantidad de configuraciones distintas en relación al tipo de actos que en general conocemos, ¿no? Y que un poco nos salteamos el tema del atentado contra la AMIA y la Embajada de Israel, que evidentemente le cabría esta definición. Claro. Además, si los países que pertenecen al G20 tienen, porque es un poco esta la ligazón que hay
entre el Gafi y esta necesidad que les han impuesto a los países de tener esta ley. Es importante también darse cuenta de cuáles son las implicancias que correría nuestro país si no acepta, dentro de lo que todos los países del G20 aceptan, aprobar una ley de este tipo. Y por el otro lado, especular que esta aprobación se hace de parte de un Congreso democrático y que todos los organismos que defienden a los derechos humanos pueden presionar al Congreso o al gobierno para que se cambie, y esto sería también una estrategia para que el gobierno pudiera decir que, impulsados por la democracia y por un pueblo democrático, se cambian las leyes de juego. Sí. Yo creo que en política hay que ser, y sobre todo los organismos que de política saben, creo que en política tenemos que empezar a ver cómo podemos manejar esta especie de órdenes que recibimos por parte de los organismos internacionales. A mí me parece que nos obliga a reflexionar, porque protestar es fácil y decir que vamos a obligar al gobierno a cambiar la ley también es fácil. Creo que el problema es que también muchos de nosotros estamos como si ya hubiéramos llegado al paraíso, ¿no? Estamos desconociendo la correlación externa de fuerzas, estamos sin valorar si es importante o no estar en el G20, estamos con la idea de una cuestión más bien de fiesta ideológica con la integración de América Latina, ¿sí? Por eso lo asocio ahora al miedito que nos dio a todos ver lo de Cristina. O sea, ver la posibilidad, aunque sea lejos, de no contar con una persona como ella como para que nos defienda. Yo creo que deberíamos reflexionar entre nosotros para empezar a pensar en forma colectiva qué hacemos en el G20, si realmente esto debía aceptarse por el tema de la necesidad de las inversiones. Si la necesidad de las inversiones tiende a que haya más oferta de productos, sobre todo básicos, alimentos, que con el tema de los monopolios y el manejo que hacen de los mercados, nos están sometiendo a un aumento de precios que efectivamente corroe, que embroma mucho el núcleo de este modelo, que es consumo interno, que es la distribución del ingreso, que es la distribución del ingreso en un mundo de capitalismo salvaje, donde avanzar en la distribución del ingreso significa remontar la corriente de ese capitalismo salvaje que origina básicamente una sociedad dividida, absolutamente injusta y por tanto violenta. De ahí precisamente la inteligencia del planteo de Zaffaroni de ir contra el Gafi, ¿no? Como organismo. Exactamente. Sí, muy inteligente. Exactamente. O sea, nos obliga a reflexionar, ¿sí? En todo caso, ¿por qué estamos aceptando como país esta condición de una ley que, si en realidad uno mantuviera la mirada sobre ese texto tan corto, en realidad es una ley que no podría sigo hablando de una democracia parecida a la que tenemos en el futuro, porque todos miramos hacia el futuro, claro. Hacia el futuro y hacia el pasado al mismo tiempo, ¿no? Claro. Con el temor de que se pudiera aplicar a la protesta social, básicamente. Sí, claro, claro. Según el texto, no podría aplicarse, porque en realidad si lo que quisieron exigir es, con esta figura abierta del terrorismo, que se pudiera avanzar en la represión a este tipo de circunstancias propias de toda democracia con conflictos que tiene que remontar, estrictamente no podía aplicarse. Yo creo que en el fondo, insisto, la reflexión es saber por qué tuvimos que aceptar. Y fíjense que un tipo como Zaffaroni se da el lujo de decir, no, yo no sé,
yo no me voy a pronunciar de por qué el Ejecutivo mandó esta ley, porque no conozco todas las condiciones a las que se ve sometido. No conozco todo, mucho menos las conocemos nosotros. Claro, claro. ¿Sí? Mucho menos las conocemos nosotros. Esta idea de que remontar el capitalismo salvaje con cuestiones graduales, con esto del populismo, ignora la importancia de cualquier avance, de todos los avances que hemos tenido, como para pensar de golpe. Yo leí, ya no me acuerdo de quién, pero seguramente de una compañera militante, diciendo a partir de esto va a volver a haber desaparecido. Sí, Lo cual es una locura. Sí, comparaban esta ley con la 41-44, por Claro, ejemplo. claro. Sí, sí. Digo, y además reflexionar, las leyes deben tener y tienen una correlación con los tiempos políticos o circunstancias históricas fundamentales que se viven, ¿sí? Sí. Por eso también quizá nos asombra tanto, por como que no pega. Claro. Sí. Pero... A ver, en general uno podría decir, es mucho mejor que no hubiese habido que sancionar esta ley. Siempre es mucho mejor, digamos. No, claro. Esto está claro. Se nos fue el tiempo. Pero, bueno, nada más esto, pero para reprimir en serio, cuando mataron a Costequi y Santillán, cuando mataron los muertos de 19 y 20 de diciembre de aquel fatídico año, no existía esto. Sí, claro. Y sí existía la voluntad política de matar y reprimir con ley o sin ley la derecha mata. La cuestión social. Claro. Entonces yo digo, a ver, pensemos qué pasa y ayudemos a que no se caiga nada. Efectivamente. Al contrario, ¿no? Ayudemos que no se caiga nada. Trabajemos para eso. Bueno. El 2012 nos encontrará en eso. Y confiemos. Vamos a repetir la fórmula, ¿no? Que el año que viene siempre sea mejor. Siempre sea mejor y con sintonía fina, como siempre. Así es. Un gran abrazo, buen año y buena vida para ustedes. Igualmente, igualmente. Felicidades a todos. Chao.